Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Son las 6 de la mañana con 31 minutos, 6 de la mañana 31 minutos. Gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Agradecemos, como siempre, la continuidad que les da y seguimiento a nuestra programación desde muy tempranas horas de la mañana con las noticias. Y ahora vamos al análisis de temas importantes que gravitan en el quehacer de la actividad política, económica y social de nuestro país en esta hora y media. Hoy, este día miércoles 28 de septiembre, queremos hacer un análisis sobre la situación económica del país, pero sin dejar de darle una mirada a lo que está ocurriendo en el mundo, particularmente porque es allí desde donde está desprendiéndose una serie de repercusiones que ha llevado a gobiernos como el nuestro a tomar medidas compensatorias para paliar la crisis que podía generar el incremento en el tema de los combustibles, así como también en el gas licuado, que por cierto ayer fueron presentados como nuevas iniciativas de parte del gobierno en la Asamblea Legislativa y que fueron aprobadas, como por ejemplo las medidas económicas para medir o contener el impacto en el alza de los combustibles, que ha permitido a los salvadoreños un ahorro de 293 millones de dólares, decía el ministro de Hacienda el día de ayer. Además, se aprobó una legislación transitoria que le permite estabilizar el precio de gas licuado del petróleo, pero que esta llegaba hasta el día de ayer. La Asamblea aprobó su vigencia hasta el 31 de diciembre. Pero bien, esta mañana vamos a conocer el impulso que está generando todas estas situaciones o presiones que está generando precisamente hacia economías como la nuestra. Vamos a hablar acerca de este panorama de recesión económica que experimenta Estados Unidos y otros aspectos que tienen que ver con la economía doméstica. Especialistas en el tema. Esta mañana un panel de lujo en materia económica, don Alfredo Milián, a quien le doy la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, don Ernesto. Para mí es un placer estar con su audiencia siempre y con los caballeros que me acompañan, especialistas en los temas económicos. Así es, en efecto. También el doctor Ricardo Chavarría, doctor en Derecho Económico y especialista también en el tema de fondos de inversión. Ricardo, como siempre, te agradezco que nos acompañes en el análisis de estos temas. Muchas gracias, Neto, y sobre todo por el honor que me haces de compartir con Rigoberto Monge y con Alfredo Milián esta conversación. Así un honor para mí. En efecto, también el economista don Rigoberto Monge, gracias, consultor en temas de integración económica, inversión y comercio internacional. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Ernesto. Muchísimas gracias por la invitación y sobre todo por la oportunidad que nos da de dirigirnos al pueblo de El Salvador, a Centroamérica y a todos aquellos que cotidianamente escuchan a esta radioemisora. Y por supuesto, un gran gusto estar con Ricardo y con Alfredo. Así es, en efecto. Quiero decirles que yo en lo particular y a nombre de todo nuestro público televidente me siento muy orgulloso de saber, de contar siempre con la disponibilidad de tiempo y el conocimiento probo que tienen en la materia para hacer un examen precisamente del estado de la economía, no solo local, sino que verlo desde afuera, porque entendemos que todo esto que sucede en nuestro país tiene que ver precisamente con todos aquellos escenarios que se mueven en el mundo. Por ejemplo, la guerra Rusia-Ucrania, impulso de crisis económica mundial hasta el 2023. Veía algunos titulares que en su momento planteaban algunos economistas. A ver, tienen la palabra los tres, les invito a que no monopolicemos la palabra, la conversación. Tenemos 3 minutos para hacer y poder conversar. Son ustedes los protagonistas esta mañana del programa. Vamos a ver, Ricardo y el resto tienen la palabra. Bueno, 30 segundos solo para iniciar con el tema de Ucrania. No es mi especialidad, temas de guerra, sí tal vez el impacto que esta persona, que yo llamo un criminal de guerra, como es Putin, es un pecado que después de haber pasado el COVID, esa pandemia tan terrible, se le ha ocurrido a este señor por temas económicos, pero también por su falta de popularidad ya en su propio país, haber hecho que tanto joven ucraniano y ruso esté muriendo. Él es un genocida y va a tener que responder en algún momento por eso. Dicho lo anterior,
Pues lo logró porque el tema del petróleo, el tema del gas, el tema del suministro de commodities, sí se vio afectado. Yo lo voy a hablar desde mi trinchera, que es los fondos de inversión a los cuales yo represento, y ellos todo el tiempo han ido modificando sus estrategias de diversificación, pasan viendo es global, ¿verdad? Pasan viendo la sección Asia-Pacífico, como lo está viendo India, China, Singapur, etcétera, y cada quien cómo se va moviendo, preocupados también por la parte de la eurozona. También prácticamente se señala el tema de que la eurozona, es particularmente Inglaterra y Alemania, pueden caer en una recesión. Sin embargo, también hay muchos aspectos positivos. En Estados Unidos, que ya después lo vamos a ampliar más, me imagino, pues igual, lo mismo, pero cada quien con su particularidad. Y Latam, que es, y al igual que Centroamérica y México, tenemos nuestros propios problemas. Realmente este tipo molestó a todo el mundo porque las proyecciones mundiales eran de un 2.5-3% de inflación, y este hombre nos ha llevado a porcentajes en nuestro país del 7.5% y en Estados Unidos casi del 8%, pero como digo, cada zona lo va resolviendo como puede. Aquí estamos preocupados por el alto costo que nos está produciendo la inflación. En Chile estaban preocupados por el cambio de constitución y Boric, ahora están más relajados. Ahora están preocupados los brasileños por las elecciones del domingo entre Bolsonaro y Lula. Italia también ya definió su resultado electoral, la ultraderecha al frente. En fin. De manera cada quien hace su reacomodo y ha permitido reacomodarse en los aspectos políticos y económicos. Que nos afectó la pandemia, que nos vino, y que este hombre... A sacudir el mundo. Mundo. Esa es tu tesis. Sí. A ver. Bueno, muchas gracias. La verdad que economías como la de El Salvador, y me extendería a hablar las economías de Centroamérica, estamos ahorita frente a un panorama económico mundial que nos deja francamente pocos márgenes para poder hacerle frente a estas dificultades de los precios de materias primas, de petróleo, de combustibles, y que todo eso hace que los precios para un país que carece de esas materias primas se traduzca en dificultades de producción, en dificultades de exportaciones, y creo que especialmente, Ernesto, hay que mencionarlo, que esta situación golpea fuertemente a nuestra población, sobre todo aquella que está en edad de trabajar y que no encuentra oportunidades de trabajo. De tal manera que yo considero de que el problema principal de nuestro país sigue siendo el desempleo, sigue siendo la falta de ingresos, y frente a eso lo que tenemos es, primero, un gran compromiso del gobierno de poner en claro las políticas que vamos a seguir todos los salvadoreños, y yo diría que todos los centroamericanos, para que en el seno de las empresas, en el seno de las familias, en el seno de las instituciones públicas y privadas, podamos hacerle frente a estas emergencias. Y por supuesto, Neto, quizás lo más grave de todo esto es que esta coyuntura es de tal envergadura que no nos permite planificar adecuadamente el futuro de nuestros jóvenes, de nuestra población, de nuestra producción. Yo creo que no quisiera dar un panorama demasiado triste, pero tampoco puedo dejar de mencionar lo que, en mi opinión, es la realidad económica que estamos viviendo en El Salvador y Centroamérica. Interesante, vamos a ver esas fases introductorias que cada uno está dando para poder luego expandir mucho más el análisis. A ver, don Alfredo. Muchas gracias. La verdad que estamos viviendo una situación muy apremiante y enteramente globalizada. Esta es una crisis mundial.
lo que acaba de pasar el lunes, la libra esterlina se desplomó absolutamente. Llegó a nivel del dólar de los Estados Unidos. El euro, igual. Se desplomó igual y el euro en este momento es más barato que el dólar. El yuan de China se desplomó 4%. El Banco Popular de China ha tomado medidas ahora en este momento para contener el efecto de la inflación que no es en este momento manejable. Y todo esto está vinculado desde luego también en Corea, también en Australia el S&P 500 también cayó, o sea que todas las monedas del mundo han caído en este momento. La única moneda que se mantiene como la moneda fuerte en el mundo se llama el dólar. Es irrisorio que en este momento, voy a decir algo increíble, que El Salvador en términos monetarios equivale al G7, porque tenemos en El Salvador la moneda más cara del mundo. Tener dólares en este momento equivale a tener la moneda más cara del mundo, hasta más alta que el franco suizo. Las únicas monedas que son superiores en este momento al dólar son algunos Emiratos Árabes y lo demás, que no cuentan realmente. Quiere decir que hay una serie de situaciones que tienen que procesar de cómo se va a manejar esa situación, y todo en gran medida depende de la Reserva Federal. La Reserva Federal en la reunión de Jackson Hole hace poco, en Estados Unidos, tomó la decisión de subir la tasa de interés 0.75%. Y la perspectiva, eso es para contener, porque monetariamente nosotros acostumbramos a hacer eso. Cuando una inflación es imparable, uno trata de aplicar medidas inmediatamente para contener esa inflación. Porque contener la inflación implica, por supuesto, bajar la subida de los valores de los precios en todo sentido. Entonces, esta situación nos está obligando realmente a ver hasta dónde la Reserva Federal, porque la Reserva Federal es la número uno, pero luego el Banco Central Europeo está siguiendo curso también, y China está siguiendo curso. Todos los países están siguiendo cómo contener inflación. Eso va a ocurrir también en El Salvador de alguna manera. Entonces lo que nosotros tenemos que ver ahora es hasta dónde va a llegar el crecimiento de la Reserva Federal, que ya llega a 3.5% y se perfila de que va a llegar al 4.6%. Eso quiere decir de que en este momento las tasas de interés en Estados Unidos, por ejemplo, van a contener completamente el valor del dinero, de los préstamos. Quiere decir que ahora usted va a recurrir a un préstamo y ese préstamo realmente va a estar en 6% cuando las tasas de interés en los préstamos, digamos, de viviendas y los demás estaban abajo del 3%. Entonces, eso también va a tener un efecto en El Salvador. Y la gran pregunta, que es muy importante, ¿qué va a pasar con las tasas de interés en los créditos en El Salvador? Nosotros estamos dolarizados, claramente. La banca comercial en este momento tiene tasas de interés del 8% aún estando subdolarizados. ¿Qué va a pasar cuando la Reserva Federal llegue a 4.6? Quiere decir que en un país dolarizado como El Salvador podríamos esperar que las tasas de interés de la banca comercial van a subir al 10%, por ejemplo. Eso sería desastroso. Entonces, concluyendo para abrir el debate, ¿cómo contenemos esto? Porque lo quiero vincular también a lo de Ucrania, porque la Unión Europea está en una crisis profunda. Desde el punto de vista en Alemania, los precios han subido por el gas natural. Y hay una división grande en la Unión Europea. Italia un partido fascista de ultraderecha acaba de ganar las elecciones, y eso implica
Eso implica una división grande en la Unión Europea. La muerte también de la reina Isabel, que quiera o no, también ha traído bueno, consigo no, pues sí, pero la libra esterlina, ¿no? La libra esterlina cayó y va a seguir cayendo. Okay, regresemos a lo nuestro. Usted decía de que qué va a pasar con los créditos en el país, ¿ok? Veamos para identificarnos. Esa es una. ¿Sí? De las muchas que podemos ver. Tienen la palabra los tres. Solo es cierto que la Reserva Federal en Estados Unidos y en la Unión Europea influyen mucho al elevar la tasa de interés. Sin embargo, y aquí Alfredo, porque vive mitad aquí, mitad en Washington, tiene información más fresca, pero aunque para los economistas 2 trimestres seguidos ya se considera una recesión técnica, ¿verdad? Pero también hay datos que arroja la administración Biden que dicen tampoco dicen, no están así, porque las cifras de empleo son muy buenas. Además hay una inyección, creo que de $2.800 millones que se van a invertir en la economía, en temas de tecnología, y además hay otras regulaciones. Me hablas de la economía estadounidense. Sí, porque lo voy a ligar a lo Entonces, quiere decir que en el contexto de las elecciones del 8 de noviembre en Estados Unidos, que obviamente todo apunta a que el Congreso va a ser mayoría republicana, y a saber si como hay más senadores republicanos que tienen que buscar la elección que demócrata, ¿cómo va a quedar? Si queda como muchos dicen, Biden queda sin mucho poder, pero hasta el momento la administración tampoco no está hablando de algo tan fatalista como una recesión. Entonces yo daría eso. Y ¿saben? ¿Tú no crees que se está hablando de recesión si lo están experimentando ya y lo están diciendo los grandes gurús de la economía? Al final lo que manda es lo que diga la oficina, no recuerdo el nombre exacto, pero es la oficina que vigila los aspectos económicos. Y Janet Yellen, secretaria del Tesoro, decía recientemente en una declaración: una recesión en Estados Unidos es un riesgo cuando la Fed endurece su política monetaria frente a la inflación. Decía, ahí está la declaración. Yo le apuesto no a lo malo, sino que a lo bueno. Sí, lo que es inevitable. A ver, pero lo cortés no quita lo cabral, sí. O sea, como dijo la canción. Pero no lo veo tan o sea, no sos pesimista para verlo tan así. Y lo entiendo que también es mundial, pero también hay un tema de elecciones de medio término que no le está ayudando en nada. Interesante. Tienen la palabra los tres. Mira, a ver. Yo realmente creo que hay varios elementos y piezas en la mesa que pueden discutir. Por favor, coloquémonos en el país. Quisiera traer esos elementos a la consideración de la política económica salvadoreña. Sí, nuestra. Veamos lo nuestro, ¿no? De acuerdo. Estamos claros que la política económica salvadoreña no vamos de ninguna manera a alterar lo que son los rumbos de la política económica mundial, de los Estados Unidos, de Europa, de Japón, de China. Definitivamente que no. Lo que tenemos que verdaderamente hacer es que en nuestro país se puedan tomar aquellas medidas económicas que retalien, que reduzcan, que aminoren esos impactos económicos mundiales que no podemos evitar que sucedan. De tal manera que creo que la invitación es hacia los responsables de la política económica salvadoreña de no dejar de contemplar esta situación difícil que muy bien han resumido Alfredo y Ricardo, y que tenemos que buscar y tenemos que en esta reunión poder decirle algo a nuestro país, algo a nuestros gobernantes sobre las necesidades apremiantes de poder reducir los impactos negativos de esa situación económica mundial, de la cual no nos podemos sustraer porque la economía salvadoreña depende del mercado mundial, de las exportaciones de café, de las exportaciones de azúcar, de los precios de estos productos, etcétera. De tal manera que yo realmente creo, me gustaría llamar la atención sobre esos
aspectos muy claramente vigentes en la economía salvadoreña, pero sobre todo, Ernesto, creo que deberíamos de tomar como un objetivo estratégico el de tratar de reducir cada vez más los niveles de desempleo en el país. Porque realmente puede escucharse bien hablar de desempleo, pero yo quisiera invitarlos a que hagamos la reflexión que detrás del desempleo hay una falta de ingresos para la gente. Hay una falta de presupuesto para los niños, para las escuelas, para las instituciones públicas, etc. De tal manera que yo invitaría a nuestros responsables de la política económica salvadoreña a que le demos prioridad a aquellas medidas que vengan a, no digo que a resolver, a atenuar, digo una vez más, los impactos negativos. Lo aprobado anoche en la Asamblea Legislativa es un, digamos, síntoma positivo para poder ir me parece que está 3 muy meses bien más encaminado, que se pero no es suficiente. Yo creo que debiéramos de tomar esa acción de la Asamblea Legislativa e introducirla en un paquete de prioridades económicas de El Salvador y ponerlo en vigencia adecuadamente. Gracias. Yo creo que sí, son temas nacionales que se tienen que tomar en consideración porque hay muchos efectos que hay que verlos concretamente y el efecto de cuál es la influencia de los fenómenos que están ocurriendo en el mundo y el impacto que tenemos en nuestra economía. Pero hay dos cosas muy importantes que yo quiero tratar. Por ejemplo, el dólar como dólar. En este momento había dicho que era la moneda más cara del mundo, pero al mismo tiempo... ¿La más fuerte? Es la más fuerte y se ha vuelto refugio de dinero. Fíjense que el dólar ha caído $600 en su valer de 2.200 y en este momento vale 800. Es el valor del dólar, ha caído enormemente. Generalmente el mundo dice el oro es refugio, porque todos buscamos a dónde vamos a meter el dinero cuando hay una inflación, que el cálculo que se tiene del Fondo Monetario para la inflación promedio en América Latina va a ser 12%. Hay países que tienen el 84% como es Argentina. Se perfila que Argentina va a tener una inflación superior al 100%. ¿Eso qué quiere? Y América Latina ha sido el país por excelencia donde han habido las más grandes inflaciones del mundo. La hiperinflación de Bolivia y lo demás, hace 20 años nosotros estamos sufriendo esa situación. Ahora, ¿cómo se contiene una situación inflacionaria? ¿Y por qué el dólar? ¿Por qué el dólar se vuelve refugio? Por las tasas de interés de la Reserva Federal, que van a subir en este momento. Los bonos de la Reserva Federal están costando 4.5%. Okay. ¿Quiere decir? No, pero el tema es este. ¿Cómo es posible que un dólar se sostenga cuando es el que más moneda está emitiendo? 4 trillones de dólares. ¿Qué es lo que ocurre en la economía? Cuando usted pone la maquinita a funcionar, ¿qué es lo que pasa? Económicamente nosotros lo sabemos, bajan los valores de la moneda. ¿Por qué en Estados Unidos suben? Eso sí nos cuestiona una cosa muy importante, porque la perspectiva de una recesión es posible y el impacto que esto puede tener en la valoración misma de la economía de los Estados Unidos va a afectar al mundo entero. Tenemos que corregir, y eso le está indicando que las economías tradicionales, las que se crearon en Bretton Woods, cuando tuvimos el patrón oro y luego que dejamos el patrón oro en 1982, en la época de Nixon, nos desconectamos completamente de la disciplina monetaria. Y la disciplina monetaria hay que regresar a ella, de alguna manera, porque de lo contrario vamos a tener la misma situación de crisis del 2008. ¿Qué entendemos por disciplina monetaria? Se nos va a dar una burbuja muy importante que va completamente a generar una crisis mundial. ¿Qué entendemos por disciplina monetaria? Porque... No, es decir, Zimbabue, por ejemplo, que es un país que se descontroló completamente, volvió al patrón oro. Rusia volvió en gran medida a sostener el rublo con oro, con petróleo y con gas.
Cuando la guerra de Ucrania, la situación del valor del rublo comenzó a bajar. Entonces Rusia corrigió completamente. ¿Por qué? Dándole un valor a su moneda. Es que es la moneda la que tiene que tener una sustentación importante. Y aquí eso se relaciona cuando tratamos el Bitcoin. Vamos a hablar de esa situación también porque está vinculado ahí. El impacto en El Salvador. Yo sé que en la jerga económica hay mucho tecnicismo. Me gustaría que tradujéramos un poquito a los salvadoreños y por eso decía, vengámonos al país y analicemos, por ejemplo, las proyecciones de crecimiento económico, cómo se trazan bajo esa misma descripción o diagnóstico o lectura que ustedes han hecho del mundo. El mundo está pasando cosas. Tú decías que ha permitido que todos los países logren establecer reacomodos, ya sea en su política, en su economía, etcétera. Esa es tu tesis, sí, ¿no? y además, pero también... Pero para no ser ave de mal agüero, porque al final todos queremos y tenemos la esperanza de que esto no suceda. Mire, todo lo que se está diciendo, para el que nos está escuchando, ya adaptado a El Salvador, hay como 3 elementos que uno debe valorar. Primero, lo que más pánico nos da es el tema de la inflación, y es algo en lo cual se está viendo que se están tomando medidas. Yo entiendo, se prorrogaron las 3 medidas, 4 medidas importantes que son muy buenas. Un pliego todo el tema de combustible. También teníamos un gran pánico porque por los efectos de la recesión técnica aquí iba a venir una caída tremenda de la remesa. No es así. Son más de 5. Tenemos buenas remesas. De 5 billones y pico que hemos logrado compensar la parte de los impactos de los hidrocarburos y gas. Dos medidas bien importantes. Vamos bien con la remesa, que el que nos está escuchando y recibe remesa, ese es otro elemento importante. Diría que otro es que teníamos una expectativa de crecimiento del 2.5 y para este segundo semestre el Central dice que podemos tener una expectativa de crecimiento del 3.6%. Entonces, a su manera, El Salvador se está defendiendo. Después voy a decir qué es lo que no está haciendo bien, pero también hay otra serie de medidas que deben de hacerse, como por ejemplo, que no se toca y que para mí tiene que ver mucho con el tema, por ejemplo, de las pensiones. Sí, con este tema, fíjate que nosotros seguimos con ese tema. La gente con la inflación que es pensionada se está viendo a palitos, cuando ya era un tema que deberíamos de haber abordado dentro de las medidas. Chile, nada menos, el viernes presentó ya una propuesta que creo que que si la podemos hablar rapidito después. Quisiera quedarme más en el país porque... pero porque tiene que ver con... Rigoberto decía algo que tiene que, y lo voy a hilvanar con lo que tú estás planteando. En el país tenemos que pensar en el poder adquisitivo generado a partir de la generación de empleo, ¿verdad? ¿Cómo vas a generar empleo? ¿Cuál es la lectura que ustedes tienen bajo la misma, también el tema de sus ingresos? ¿Y cuál es la lectura que ustedes tienen en ese contexto de lo que pasa también? Porque el tema político no se puede desligar de lo económico. Hoy en día hemos visto a un sector privado que también está un poco separado de ciertas posturas que tienen que ver con el rumbo de lo que el país lleva y de lo que está haciendo hoy en día, que es el tema de la reelección presidencial, por ejemplo, que es algo que no lo podemos liberar. Voy a darle la palabra cuando regresemos, pero quiero invitarlos de nuevo a que traduzcamos a lo más simple y a lo más sencillo que se pueda. No estoy diciendo de que hablemos de cacao y no hablemos del dólar, ¿verdad? Pero tratemos la manera de lograr aterrizar y quedarnos en casa, ¿verdad? Y sacar de ustedes la mejor radiografía de cómo está la economía actual, qué se está haciendo bien, ya tú lo decías, ya creo que la mayoría, pero también hace falta qué más hacer, ¿verdad? Sobre todo cuando hay un escenario gris que se nos presenta a partir del tema de Rusia, a partir de lo que pasa en Estados Unidos y otros factores que podrían impactar en la economía nuestra. ¿Les parece? Vamos a hacer una pausa, 6:59 minutos. Gracias a nuestros buenos amigos por estar pendientes también y enviando sus comentarios. Diálogo con Ernesto López.
Rigoberto Monge, Alfredo Milián, Ricardo Chavarría, especialistas en temas económicos, esta mañana nos acompañan acá. Y de nuevo, tratemos la manera de ver un enfoque local desde el punto de vista de lo que está pasando en el mundo. A ver, Rigoberto, perdón, Bueno, tenía la palabra. Gracias. Bueno, yo creo que de una manera bastante resumida hemos hecho referencia a lo que está pasando en la economía mundial. Creo que ahorita, y lo vuelvo a decir por segunda vez, debiéramos de enfocarnos un poco a los problemas económicos, insisto, de Centroamérica y específicamente los problemas económicos que atravesamos como país, como El Salvador. Yo creo que si nos detenemos en estos dos aspectos, porque realmente creo que El Salvador no puede vivir sin Centroamérica. No sé si Centroamérica puede vivir sin El Salvador, pero lo importante es que las relaciones económicas, el empleo, el comercio que vivimos en Centroamérica es, yo diría, no solamente importante, sino que determinante para los ingresos y para el empleo de El Salvador. De esta manera, yo pensaría que no debiéramos de distraernos en la problemática económica global, hay que tomarla en cuenta, sí, pero no debiéramos de quedarnos allí. Tenemos que hablar realmente cómo se generan espacios para que aquellas familias que no están recibiendo ingresos por la falta de desempleo de los miembros de esa familia, que son bastantes, no quiero decir ningún número, pero hay muchísimas familias que no están recibiendo, yo diría, el mínimo de ingresos para poder seguir adelante con las necesidades de alimentarse, con la necesidad de atender la salud, con la necesidad de mantener los ingresos para poder proteger a los hijos, para mantenerlos en las escuelas, etc. De tal manera que yo quisiera que los aspectos macroeconómicos globales, que muy bien los hemos hablado acá, tratemos de llevarlos hacia esa situación particular que viven las familias. ¿Cómo estará el sector privado palpando esto, Rigoberto? Bueno, vamos a ver. Bueno, ¿Qué se está haciendo? ¿Y cómo? El sector privado, si hablas del sector privado o del sector productivo. Ok, hablemos del sector productivo. Yo considero de que hace falta una política más clara, más permanente, con un futuro más amplio por parte del gobierno en su política económica. No estoy tratando de echarle la culpa al gobierno, pero desgraciadamente la política económica no es de Alfredo ni de Rigoberto Monge, es del gobierno. Y como gobierno realmente debería de plantearle a la población, a todos nosotros, cuáles son los rumbos que van a seguir las familias, cuáles son los rumbos que van a seguir las personas que invierten, qué seguridad se le puede dar a ellos de que lo que han invertido va a generar las rentabilidades presupuestadas. ¿No será que el gobierno está sobre la base? Y digo, no será desde el punto de vista de que lo he conversado con algunos funcionarios de gobierno y me dicen, estamos resolviendo el principal problema que tenía el país. El desempleo. La inseguridad. Eso lo han denotado las encuestas. Mira, si tú recoges las y la encuestas, inseguridad son los y problemas. seguido el tema de la economía, y que es el punto subsiguiente a tratar, porque una vez un empresario, y lo han dicho, creo que así se ha sentado ya posición, creo que lo ha reconocido ANEP en su momento, la Cámara de Comercio, sobre el impacto que ha tenido el régimen de excepción en términos positivos de bajar, por ejemplo, uno de los grandes males que tenía la empresa hoy en día, que era el tema de la delincuencia que la asediaba y el tema de las extorsiones. A eso le sumo yo un componente basado en ese análisis. Bueno, estamos dándole respuesta al principal problema que ha reflejado históricamente la población en las encuestas, lo han dicho, nos lo dice X persona, y ahora vamos a hablar del plano económico, ¿no? Vamos por el plano económico. Y por eso yo traje consigo este tema que ha generado mucho debate, el tema de la reelección presidencial, ¿verdad? Así es que tienen la palabra los tres, pero un poco por alusión, Rigoberto, sí, para el complemento de ese análisis, ¿eh? No, y tienen la palabra los tres. Por supuesto, El Salvador, como
como somos un país en vías de desarrollo, obviamente hay temas que no podemos obviarlos en el día a día. Y yo creo que uno de esos temas, obviamente, es la seguridad. Yo creo que podemos hacer una lista de 10, 12, 15 problemas económicos que vive El Salvador, pero yo creo que esa no es la tarea. La tarea es seleccionar aquellos temas que prioritariamente resolverlos puedan significar condiciones mejores para las familias, para la población, en el sentido de que se pueda disponer siempre de un empleo, de que puedan haber ingresos. Y yo creo que casi nunca lo decimos los economistas, pero es importantísimo mantener un clima de confianza recíproca entre el gobierno, las empresas y las familias. No, yo creo que lo que ha dicho Rigoberto es perfectamente válido. Yo creo que la relación que existe entre la actividad económica y política se refleja en la parte macro del país. Por ejemplo, CEPAL ha dicho de que El Salvador va a crecer a 2.2, el Banco Central, como dijo Ricardo, está hablando de un crecimiento de arriba de 3%. Señores, si estamos hablando de un país dolarizado que tiene problemas en competitividad, en manufactura, precisamente por el valor grande de su costo en producción, estamos hablando de que si nosotros tenemos un crecimiento del 3%, considerémonos felices. Por 21 años, desde que nosotros dolarizamos, el promedio de crecimiento de El Salvador ha sido abajo del 2%. Tenemos 20 años de estar creciendo a 2%. El país que menos crece en Centroamérica es El Salvador. Y si de repente vamos a tener 3.2, hombre, yo me siento encantado. ¿A dónde me lleva esto? Me lleva a lo siguiente. Vamos a la deuda de El Salvador. La deuda es un tema muy importante que se refleja en todo lo que hacemos. Bueno, se acaba de hacer una recompra de bonos, ¿no? No, ahora mismo voy a entrar a la recompra de bonos. ¿Y eso fue bueno o es un síntoma de que hay un problema fiscal? No, es decir, tenemos que entrar precisamente que la deuda consolidada de El Salvador es el 22% de su PIB. De acuerdo. Lo cual es alto. Pero les voy a decir una cosa, es moderado comparado con el mundo. El Fondo Monetario estableció precisamente de dar un regalo de 660 billones de dólares al resto del mundo para mejorar liquidez como resultado precisamente del crecimiento de la deuda. Estamos hablando que países como Italia tienen 150%, Japón tiene 250% sobre el PIB, España tiene 125% sobre el PIB. Es decir, que si nosotros lo que tenemos es un 80-82% de deuda, eso no es problema. Entonces, el tema de los bonos es muy importante porque refleja las políticas del Estado. Ok. Número uno. Recompra de bonos, ¿es señal de solvencia fiscal? ¿Es señal de solvencia fiscal? Porque ese también es otro debate que ha generado entre ustedes. Es que por eso es que lo tenemos que tratar en este contexto. Miren, señores, para el asunto de la deuda hay maneras de manejarla. Número uno, el más común, renegociemos la deuda de más corto plazo y tirémosla a más largo plazo. Eso se puede con el acreedor, pero eso es más caro, porque usualmente le van a cobrar, igual que usted tenga un préstamo con el banco de un crédito hipotecario y usted pide una extensión, se la van a dar, pero le van a cobrar más intereses. El rollover es otro tema que se maneja mucho en deuda. El rollover no es otra cosa más que contratar deuda presente para pagar deuda vieja. Número 3, el canje de deuda. Usted puede manejarlo con otros proveedores y manejar en la banca o con el proveedor cómo cambiar su situación de corto o largo plazo o de tasas variables o tasas fijas. Y la última, comprar deuda. Eso es lo que El Salvador acaba de hacer. Hemos comprado la deuda de corto plazo de los dos bonos, grupos de bonos importantes, del 23
y del 25. ¿Y esto es bueno, saludable? Con éxito. Déjeme preguntarle esto, porque quiero despejar las dudas por lo que dicen otros economistas. Lo que se ha hecho es, de alguna manera, comprometer un poquito más lo que en el futuro no se va a poder pagar. ¿Es cierto esto? Comprar deuda es lo que hemos hecho. O sea, ¿compramos a cuánto? El bono 25 lo pagamos a una devaluación del 54%. Y el del 23 lo compramos con una devaluación del 91%. Quiere decir que los bonos que el país tiene que pagar, los recompró con ganancia. Porque si usted tenía un bono del 25 y lo compró con un descuento a 54, quiere decir que usted ganó, más otra cosa ganó. Entonces mienten estos economistas que dicen que ha sido es un reflejo de un problema que a futuro se va. Es una gran medida. Segundo. Qué bueno que me lo aclara, porque por lo menos desde ese punto de vista. Usted se libró de la tasa de interés. Mire, ¿cuánto cree que estamos pagando en la tasa de interés en los bonos? 7.5%. Si la Reserva Federal, los bonos de Estados Unidos están en 4.5%. Quiere decir que nosotros hicimos una buena medida, recuperamos dinero y luego vamos a hacer otra emisión, es prácticamente un tipo de rollover con los bonos Volcán, que vamos a hacer otra emisión que nos va a ganar la liquidez que estamos perdiendo en la primera. Ok, coincide con lo que decía Carlitos Acevedo recientemente, que apoyó el tema de la recompra de los bonos. Ricardo, a ver, tienes la palabra. Yo quisiera como intervenir en tres cosas que ya se han mencionado. Una, que creo que, como Rigoberto muy bien lo ha dicho, si bien es cierto, y esto es lo que creo que es lo que le compete al gobierno y al sector productivo, no podemos negar que Panamá está creciendo a un 8.4 y El Salvador 2.5, tal vez 3, pero somos el país de menor crecimiento. ¿Eso qué quiere decir? Que hay un divorcio entre el sector productivo y las políticas de gobierno, porque no puede ser que a pesar de diferentes esfuerzos y a pesar de la cantidad de billones que recibimos de remesa, sigamos sosteniendo esos niveles de crecimiento, que siendo la segunda inflación más baja de Centroamérica, estamos con peor que Nicaragua. Eso, decir lo contrario también es, aunque ya hemos dicho todo lo bueno que está haciendo el gobierno, pero hay que ser objetivo. Eso no se está haciendo bien. Creo que lo dijo bien el cardenal, y como aquí está, tú nos decís que hablemos en general, como dijo el cardenal Rosa Chávez, tenemos un problema delicado de diálogo. Hay falta de diálogo entre el sector productivo y el gobierno. Eso ya no debería de continuar, considerando que estamos en una situación bien difícil, porque hablar de un 7,5% de inflación cuando la pobreza en El Salvador es del 29%, pero si sube un punto de inflación más, o si no llega a niveles como el que mencionó Alfredo del 12%, tal vez para una persona que gane arriba de $1,000 no va a ser tanto, pero la mayoría que gana menos, el mínimo, y hay muchos menos del mínimo, eso es desastroso. Hay gente que cada vez que se va a la Defensoría del Consumidor, a los mercados populares, hay gente que ya no está comprando pollo, está comprando aguacate y queso para solventar su cena. Entonces, esa parte hay que reconocerla, ese divorcio y esa falta de crecimiento que es la menor de Centroamérica, denota una necesidad de conversar y tener y no resquebrajar al sector privado, porque ahora que disparado así por un lado, Casalco por otro, ANEP temerosa. Nosotros, el que genera dinero no es el gobierno, es el sector productivo, y en eso sí ese problema hay que resolverlo. Los grandes estadistas consideran que cada país tiene su propia naturaleza, ¿sí? Y tiene su propio momento. El momento del país actual, a criterio y colocando un poco en resumen o en síntesis este planteamiento, es que se está resolviendo uno de los más grandes males que ha tenido la estructura económica de este país, que es la
y la delincuencia. La seguridad. Pero eso La seguridad. Todo el mundo ya lo celebró. Claro, ahora va a la siguiente fase, que entendería La yo debilidad. a la base de la reconstrucción de ese tejido productivo y económico del país, es apostarle ahora al plano económico. Por eso traje hilvané también el tema polémico y que ha despertado el debate en materia política, que es el tema de la reelección. Y lo ¿verdad? que te iba a tener- Y por eso es que yo quiero llevarlo sobre ese camino para poder comprender mejor. Hablemoslo. eso. Y solo quería decir con Sí. lo de los bonos. Breve, y le doy la palabra porque voy a una Lo pausa. del sí. bono, lo de la recompra, de bonos. excelente. Hay un ahorro de 275 millones para el Estado y entiendo que anunciaron que Van a seguir con lo que ha con otra quedado nueva- la segunda. De la reelección, sí, toquémoslo, pero creo que ya vas a corte o Voy todavía tiempo. a corte y luego regresamos con más. ¿Para qué te vas a meter? Porque hay elementos importantes Porque Alfredo quiere- o eslabones sueltos en la mesa que creo que es bueno que los identifiquemos bien para darles la lectura pertinente. 7:19 minutos. Gracias por estar con nosotros y gracias por estar enviándonos sus comentarios, sus preguntas. Diálogo con Ernesto López. Bien, gracias nuevamente por estar con nosotros. A ver, Rigoberto, y también Sí. bueno, el resto de la mesa. La historia nos ha demostrado de que uno de los principales problemas por los cuales la economía en el país ha sido frágil o el desarrollo del país no ha tenido, digamos, el resultado esperado es por dos factores importantes. Uno de ellos era el tema de la inseguridad que se ha vivido en el país, el tema de la corrupción, que no la podemos dejar a un lado, y por consecuencia está el tema de la preocupación a manera de sintomatología que reflejan las encuestas últimas en el archivo, si lo buscamos, que ese ha sido el tema económico, que es el que nos tiene acá entretenidos. Pero por eso yo les ponía el ejemplo, ¿verdad? Hoy en día, decía alguien por ahí, como economista, mira, alejémonos del análisis partidario y de la pasión política, veamos la realidad, me dijo, cuando desenvolvás que el principal problema de los salvadoreños y del empresario ha sido el asedido delincuencial, ha sido las extorsiones. Resolvamos ese problema y veamos ahora resolvamos el problema económico, si lo queremos ver así. Bueno, mira. Y entra en juego ahora, me dice, el tema polémico y de debate de la reelección presidencial, ¿verdad? Mira, el yo hombre no ya voy a- tuvo no- estos no me voy años a para referir resolver a la este reelección. problema, vámonos a la segunda. Sí. No me voy a referir a la reelección todavía, pero yo sí pienso, aunque sea verdaderamente repetitivo, que las acciones de la política del gobierno, y creo que también el rol del sector privado, debe estar enfocado en dos temas. En incrementar la inversión pública o la inversión privada y mejorar los niveles de empleo. Mira, Ernesto, yo realmente no quisiera resumir y reducir toda la problemática económica de El Salvador a esos dos temas, pero tenemos que ser prioritarios. Yo creo que deberíamos tomar esos dos temas, la inversión, qué estamos haciendo en la inversión, qué condiciones le estamos dando a los inversionistas y el empleo. Es que, mira, sin inversión no hay empleo y no podés seguir hablando de que estás mejorando el empleo cuando no hay inversiones. ¿Y sin seguridad no cree que no puede haber empleo? No, ya voy. Es que lo que sucede es que el entorno de esos dos grandes temas, inversión y empleo, obviamente es la seguridad. Okay. Es la seguridad, pero tenemos que poner cada tema en su lugar. Entonces aquí estamos discutiendo la delincuencia, estamos discutiendo la inversión, estamos discutiendo el empleo, pero como temas sueltos. Aquí nos hace falta un plan. Aquí nos hace falta establecer compromisos en donde el sector privado, las personas, las familias, el gobierno, asumamos las responsabilidades que tenemos, pero no quisiera decirlo como
como un mensaje sin sentido. Tenemos que aterrizar en la inversión y el empleo. No busquemos más. No, yo estoy de acuerdo. Creo que uno de los temas es que para tener una verdadera discusión de tipo económico-político tenemos que despolarizar. ¿Están de acuerdo ustedes en la reelección presidencial? Voy a hacerles al tiro al plato, ¿no? No, yo creo que es necesaria precisamente porque tiene la absoluta y total mayoría del 90% del valor de la opinión pública. ¿Qué es lo que determina un país? La voluntad de su pueblo. Si la respuesta es positiva, quiere decir que eso es una medida positiva. Si la Corte Suprema de Justicia, si los artículos mismos de la Constitución lo permiten, dando las excepciones que se tratan en ello, el mismo Estados Unidos ahora ya le dio el visto bueno a que El Salvador pueda continuar con la última declaración del Departamento de Estado de que puede continuar con su proceso que incluye la reelección. Si todos los países del mundo en este momento tienen reelección, la mayor parte de ellos, ¿por qué razón otro país que lo determina como necesidad no lo puede tener? Ese es un tema de justicia universal. Pero ahí me quedo, porque yo creo que es importante. Déjeme solo hacerle la pregunta tácita, directa, perdón, acá, el tema de la reelección. Mira, es bueno en el contexto de darle secuencia a los planes. De las cosas que más piden los organismos internacionales es que la seguridad jurídica. Yo soy abogado de profesión. Tuve grandes maestros en Derecho Constitucional como don Albino Tinetti. Tuve varias pláticas con don Francisco Lima y es tan claro que la reelección no se permite. Haya cláusulas pétreas, hay cualquier cantidad de artículos en la Constitución. De hecho, la encuesta de la universidad que te patrocina, la Francisco Gavidia, pregunta, no obstante, no es legal la reelección, ¿está de acuerdo? Y la gente dice, sí, que haya reelección. O sea, entiendo. Hay una expresión del poder soberano de la que hacía reflexión. Eso no, pero eso es otra cosa. Pero si me preguntas a mí, no manera, sería, me quitan, mejor que me quiten el título. El tema no solo ha venido a dividir a la Iglesia Católica en posturas con relación a eso, sino que también hasta los abogados, porque tu postura me lleva también a la de otros abogados que piensan todo lo contrario. No, perdón, solo termino. Sí, ok. Lo que quiero quiero decirte que no me extraña, ¿no? Bueno, yo en eso te digo que te dejas tu clara postura sobre que es tan claro que no es, pero es que hay que poner los temas. Claro. Pero quiere decir, pero el decir eso en este momento casi te pueden quemar porque la gente está de acuerdo, pero no hay elementos argumentativos que van desde lo legal, desde lo legítimo y desde lo justicia que decía, justicia soberana, justicia universal, de la que decía él. A ver, pero Roberto, solo como ya aclaré ese punto y como ya dije que esto te conlleva a que te puedan casi quemar, porque la gente lo dice, sí quería rescatar, ya que lo dijiste la reelección, fíjate que lo que más me gusta de esta última encuesta de la Gavidia, que ya el tema principal ahorita de la preocupación, por primera vez ya no es lo de la delincuencia, ahora es el tema económico, que es lo que hemos venido aquí. Tiene lógica el planteamiento que yo ponía como ejemplo que me habían comentado. Y con eso de la reelección, yo solo le quiero hacer, ya que me lo preguntaste, miren, no se puede, va a haber, porque obviamente, pero también ahí no le echemos la culpa del todo al gobierno, culpa de las personas que deberían de tener el compromiso de formar el equilibrio y abrir a la sociedad civil y los partidos políticos a una opción y a un diálogo y a presentar posiciones, porque está jugando solo. Cuando no juegue solo, las cosas pueden modificarse. A lo que voy es que solo con un 90 y pico de ¿cómo se le llama? De simpatía de la población. Pues sí, pero una asamblea legislativa legalmente electa con solo te recuerdo lo mayoría que los senadores histórica. Cuando estaban eligiendo al embajador le dijeron, uno de ellos le dijo,
fulano de tal, que no quiero repetir los nombres, que fueron ya sabemos a quiénes se refirió él, eran muy populares, pero usted ya sabe lo que está pasando en El Salvador. Hay sancionados por violar procesos democráticos, etcétera. Entonces, ahí me quedo porque esto ya es crucificarte, pero me queda claro, tú no estás de acuerdo y lo dices... no porque yo no esté de acuerdo, sino es que así lo dice la Constitución. Okay. Bueno, vamos a ver, Rigoberto, porque no le he preguntado directamente a usted. Rigoberto. Perdón. Sobre el tema de la reelección. ¿Usted está de acuerdo en la reelección? Mira, yo realmente pienso de que es un acto democrático. Es una decisión de la población. En lo que no estaría de acuerdo yo en ese tema es que sea decisión de 4 o 5 personas. Entonces, para mí el tema tiene que ser sometido no necesariamente a una consulta detallada, pero son temas que tienen que ponerse en el debate público. Le recuerdo que le antecede una resolución judicial de la máxima expresión en materia jurídica, que es la Sala de lo Constitucional. Eso. A la cual, y aquí viene el punto neurálgico para el gremio de derecho, ¿verdad? Que no tiene la suficiente validez hoy, pero en el pasado, dicen otros, sí las ha tenido. Entonces la pregunta es si en el pasado había respeto hacia esas decisiones y por qué no ahora. Don Rigoberto, de nuevo. No, solo le recordaba porque son los elementos que están ahí. Que nadie quiere no quieren hablar. Y que consta, yo apelo a lo que siempre me ha dicho el gremio de economistas. Lo político está íntimamente vinculado a lo económico y lo económico vinculado directamente hacia lo político. Y deben haber siempre oportunidades como las que tú promueves y la empresa promueve de poder debatir estos otros temas. Que no pensamos necesariamente igual, ¿verdad? Sí, esto nutre el pensamiento democrático. Hubieran reformado la Constitución y no es lo que iba a hacer. Esa es tu tesis, pero de acuerdo. Sí. Solo para concluir o ya quedamos claros, ¿no? Vamos a ver, don Rigoberto, don Alfredo, quiere valorar un poco este tema. Para terminar con el tema de reelección. No sé, como que lo puse entre reparos, no era el punto, ¿no? Sí, pero es que el tema de la reelección es cierto, ustedes tienen razón que se vincula lo político al económico. Yo trato de mantenerme directamente, objetivamente en el tema económico en la medida que pueda, pero les diré pero no puede desvincular lo político no partidario. Yo no estoy hablando de política partidaria, estoy hablando de... Lo que quiero decir es esto: en este tipo de debate, por ejemplo, en la usanza internacional, lo que puede hacer el gobierno, la asamblea fácilmente es llamar a un referéndum nacional antes de la tomada de la decisión de la reelección. Si el pueblo salvadoreño, con la legalidad de un referéndum, determina que sí, ya no se tiene que discutir más y tiene toda la legalidad de un país democrático de una reelección. Eso no lo dice la Constitución. No, pero no quiere decir que la Corte Suprema no lo puede establecer. Son 2 asambleas, una que en esta lo hubieran propuesto y en la siguiente lo hubieran ratificado. Pero bien, ese es el mecanismo, nada más. Volviendo a lo económico, porque sí creo que la economía salvadoreña se está desarrollando internamente, no tanto externamente, porque externamente tenemos una condición un poquito gris. Regresemos al Salvador. Gris, pero lo nacional es cierto. Tuvimos... Bueno, pero está viniendo mucho empresario salvadoreño a hacer inversión. No, pero está viniendo a hacer inversiones hoy. Hay liquidez en la economía, por ejemplo. Pero la tesis de Rigoberto creo que anda un poquito preocupada por ese lado. Pero no sé si son 2 posturas diferentes las que están. Es posible que sea diferente. Lo que te quiero decir es una cosa. El tema fiscal. En este momento, la recaudación fiscal del país ha sido la mayor en muchos años. Se van a recaudar más de 2.000 millones de dólares líquidos. Esos 2 millones líquidos van al presupuesto nacional. Y ahí es donde va la inversión pública. Nadie puede discutir que no se está desarrollando carreteras e infraestructura. Cada una de estas carreteras, cada una de la infraestructura lleva hierro, lleva cemento, lleva empleo.
Al mismo tiempo, el sector empresarial, no obstante lo caro que es El Salvador, está desarrollando inversiones. Toda la inversión que nosotros vemos en San Benito, en Desarrollo General, Casalco y lo demás, son personas conocidas, son de los grupos económicos salvadoreños que nosotros conocemos muy bien. O sea, no son narcotraficantes, estamos hablando de una inversión real. En todo lo que es San Salvador se están desarrollando mucho más condominios y el desarrollo de vivienda. Vivienda no solamente de mediano, sino que también de bajo ingreso. De manera que es muy importante de que la economía nacional tiene suficiente liquidez para pagar con la deuda que está El Salvador entrando a tratar de cancelar antes de enero del año. Tengo un dato importante. Hacienda sostiene, según datos de enero a agosto de este año, los ingresos totales sumaron 4.700 y pico, es decir, 661.7 millones más que en el periodo del año pasado, cuando se recaudaron esa cantidad. Es lo que estoy diciendo. O sea, ha habido una buena recaudación fiscal. ¿Reflejo de qué? Combate a la actividad económica. De la actividad económica. Ahora, otra cosa sí es importante, porque yo quiero aterrizar en esto. Creo que es muy importante considerar una reforma arancelaria desde el punto de vista aduanal. ¿Por qué? Nosotros somos un país dolarizado. ¿Qué es lo que hace a Estados Unidos ser el mercado más atractivo del mundo? De que está dolarizado. Que precisamente para todos los países que tienen monedas con menor valor pueden enviar mercancía a los Estados Unidos. Los tratados de libre comercio, ¿de qué se trata? Exactamente de lo mismo. Entonces, en este momento El Salvador está totalmente desprotegido. Estamos con la OMC está en una crisis profunda. Pero ¿qué es lo que nosotros, si el dólar de la remesa entra hoy y sale de regreso mañana? No se mantiene en El Salvador simplemente con un nivel de consumo no productivo. No hay productividad en la remesa Perdónenme familiar. Si voy a ser malcriado con los tiempos, pero tengo compromisos de publicidad y de nuevo voy a traerlos a que hablemos del plano económico. Resultados del Bitcoin a un año de su implementación. ¿Qué piensan ustedes? Una pausa, 7:37. Volvemos. Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Agradecemos sus buenos comentarios. A ver, regresemos un poco a hablar de la economía doméstica. A un año de la implementación del Bitcoin como una moneda de curso legal, ¿cuál es la lectura que ustedes tienen alrededor de esta moneda? Comienzo con Alfredo, con Rigoberto. Sí, mira, a mí estoy totalmente de acuerdo en el planteamiento macroeconómico del Bitcoin, pero en mi opinión personal nosotros no nos hemos detenido a analizar detalladamente el impacto en cada uno de los sectores, en cada una de las actividades de ese tipo de medidas. Y me preocupa porque pareciera que el tema del Bitcoin está entre si lo aceptamos o no lo aceptamos, pero creo que nos ha hecho falta detenernos y analizar cada uno de los niveles en que esta medida está impactando a los diferentes sectores económicos del país. Porque una cosa son los empleados, otra cosa son las empresas, otra cosa son las instituciones, y entonces pareciera realmente que hemos puesto en la mesa un tema que prácticamente lo hemos dejado a la decisión de quién lo toma o quién no lo toma, quién lo discute o quién no lo discute. De tal manera que yo creo que es un tema que hay que seguir, hay que mantenerlo en la agenda de discusión. Creo que no se ha dicho todo lo que eso implica para la economía salvadoreña. De acuerdo.
No, yo estoy de acuerdo en el sentido de que esta fue una medida adecuada, futurista, que le ofrece a El Salvador un nuevo mercado que no existía. Muchos se han distorsionado completamente cuando hace un año el amigo aquel de Hanke, de Johns Hopkins, un gran libertario que lo único que le interesa es precisamente el dólar y la dolarización. ¿Y cuáles fueron sus pronósticos? Que el día que entre a funcionar el Bitcoin va a desaparecer el dólar. El Bitcoin va a ser un escenario totalmente para el narcotráfico. Hemos visto eso repetidamente. Y luego, ¿qué es lo que pasa? El Salvador fue el primer país que tomó esa decisión. Vuelvo y me lleva al Fondo Monetario, porque esto sí es un tema importante en la negociación de 1.300 millones por la facilidad extendida del artículo 4. Es muy importante porque ese mercado existe. Ahora, estamos claros también. A ver, pero la población no menos del 20% de la población la está manejando. Se esperaba que se manejara mucho el Bitcoin. Creo que es del mínimo. Sí, pero no lo pongamos la dimensión del Bitcoin como que eso puede quebrar la economía salvadoreña. Ninguna manera. Es simplemente un mercado, como que si introdujéramos otro mercado, el mercado del café, lo que tú quieras. Pero hay despertó una mucha expectativa, y hay mucha gente que está hablando del Bitcoin como un rechazo político al gobierno. Entonces, no tiene ningún sentido. Vamos a ver con el tiempo cuál es la importancia. Pero quiero decir una cosa. Hace 2 días el señor Powell dijo lo siguiente: tenemos que regular las monedas encriptadas. Pues, ¿sabes por qué? Porque precisamente la estructura económica del Bitcoin no acepta dominio, no acepta banco central, no acepta control de nadie, de ningún gobierno, y es el tipo de economía que nosotros necesitamos. Que sea la población, la oferta y la demanda la de que determinen ese mercado. Es un tema... No tenemos por qué volver y decir lo tenemos que controlar. El Fondo Monetario sugiere crear una plataforma global de pagos en monedas digitales. También es otro punto controversial, porque por un lado se cuestiona desde una política y te está creando y después ahí está, yo no me la estoy inventando. Las monedas digitales. Las CBDCs. Sí, las CBDCs, que son las que controlan los bancos centrales. Pero en el tema de Bitcoin, creo que fue, y te lo he manifestado varias veces, totalmente un tema visionario. Lo único que me incomodó a mí fue el artículo 7 de la obligatoriedad, y yo siempre he abonado por una regulación de criptomonedas. Para darles un dato, el Fondo de Luxemburgo que yo represento tiene una rentabilidad del 18 a esta fecha en dólares, a pesar de lo que ha sucedido, de 59.5 since inception. ¿Tanto? Y en euros, 109.5 since inception, desde que se forma. Quiere decir que si eso lo tuviéramos colocado en nuestros fondos de pensiones, tuviéramos rentabilidad del 13-14 anual. Claro. Entonces, yo en lo particular quiero resaltar el hecho de que hay tiempo en este momento de regular todo lo que es el ecosistema, que ya dijimos, no solo se refiere a Bitcoin, se refiere a Ethereum, se refiere a otras cosas, y además Mastercard, Visa, en Alemania, en España, en Japón, se está regulando las criptomonedas. O sea, es una realidad. Es una realidad. Tú lo acabas de decir, sí, que fue, y creo que don Alfredo lo decía también, es algo visionario, ¿no? A futuro, tarde o temprano va a tener que... No, es que no es a futuro. Si hay cientos de miles de millones de dólares. Hay unos a favor y otros en contra. Ahora, arrastrarlo políticamente es el problema que hoy en día no ven como que si es un fracaso y todo eso. No debería. Y el tema del fondo, debería de estar ahí. El tema del fondo es lo que nos ha distorsionado, porque la reunión con el fondo por artículo 4 es válida. Pero si la única objeción que tuvo la misión del fondo en noviembre
fue precisamente ese tema. Ok, Ricardo, ¿qué decís? Pero la misma SEC, la SEC de Estados Unidos, ya está queriéndolo regular. O sea, JP Morgan ya lo acepta, lo están aceptando tarjetas de crédito. Lo que les digo es, ya es un tema global en Europa, y el tema ya no es que si va a haber o no va a haber. Es una que realidad. Si no es aquí, o no es. Y aquí le deberíamos de sacar más provecho si aprovecháramos para hacer más la regulación que tiene que ver con una cantidad de industria que genera la criptomoneda, genera blockchain, que genera lending, que genera nuevos emprendimientos de venture capital en todas aquellas aplicaciones. Inversiones. Minería, energía, o sea, es todo un ecosistema. Entonces, eso sí para mí es algo que nos puso en el mapa mundial y que debería de promoverse más. Interesante, una información que se conoció reciente también, donde un informe del Banco de América, el segundo de mayor holding bancario en los Estados Unidos, destaca que el gobierno salvadoreño, el gobierno del presidente Nayib Bukele, ha demostrado que tiene capacidad de salir al paso los siguientes años sin caer en default, que es otro de los puntos que totalmente de acuerdo. Interesante, una noticia muy importante. Estamos hablando de default, tenemos 3 años de estar hablando de default. 7:49, un poco en el análisis concluyente cuando regresemos. Pausa, volvemos. Diálogo con Ernesto López. Bien, gracias nuevamente por estar con nosotros. Todo lo bueno siempre tiene un final, dicen. Todo lo bueno. Eso, pues ya vamos aterrizando un poco en el tema. Hay una pregunta que estaba haciendo un televidente y que la voy a resumir así porque estaba un poquito largo. Primero los felicita a los tres, ¿verdad? Porque creo que cada uno tiene su punto de vista para poder expresar lo que está pasando en la termómetro, en la temperatura económica del país y mundial. Creo, Ernesto, sin temor a equivocarme, que ellos nos pueden dar una mejor lectura de recomendaciones de cómo manejar mejor esa política de desarrollo que necesita el país en materia de empleo. ¿Qué recomiendan tus invitados? Pregunta. Es interesante, ¿no? Mira, cada vez que los economistas hablamos realmente de empleo, no lo podemos dejar ahí. Es que detrás de eso, para que ocurra eso, para que haya empleo, tiene que haber inversión. Y entonces, en lo personal, pienso yo que la gran apuesta de El Salvador es el de definir las mejores condiciones para que los inversionistas, primero, hagan su papel y segundo, puedan medir los niveles de riesgos que ellos asumen al invertir, porque no se trata de invertir por invertir. Cada quien al invertir define cuáles son los márgenes de riesgo que esto significa. De tal manera que por favor no veamos al inversionista como que el protagonista que va a resolver el tema económico de El Salvador, todo lo contrario. El inversionista lo que va a preguntar, lo que va a pedir a los responsables de la política económica es que se generen las condiciones para que él pueda actuar. De tal manera que yo siento que al gobierno le haría falta, digamos, seguir avanzando en esa puntualización de las condiciones que hagan que los inversionistas se decidan a invertir en el país. No hay una inversión buena actualmente, no hay un clima propicio para la inversión en el país. Hay, pero no lo suficiente. Sí. Hay planes de inversión, por ejemplo, en el oriente del país. Están planteadas unas grandes propuestas de inversión que creo que son atinadas. Entonces, ahorita lo que hay que hacer es que no se quede se materialice. En el papel. Materializar eso. Exactamente. Yo digo que una medida fundamental para la inversión y el empleo es la seguridad ciudadana. La seguridad ¿Qué es lo que pública, pasaba con una pupusera que se ponía su pupusería en cualquier barrio de San Salvador y ese mismo día tenía que pagar $50 a la mara? En este momento ya eso no sucede. El mismo sector empresarial te dice que la seguridad ha mejorado muchísimo y que precisamente eso abre el espacio
para todas las inversiones, para la MIPE, que es de las más importantes, porque es la pequeña industria y la micro, que es la que se tiene que beneficiar con esa seguridad. ¿Y eso qué genera? Empleo, claramente. Y luego las inversiones privadas de cualquier naturaleza. Yo creo que el tema, por ejemplo, de servicios en El Salvador, no obstante que somos caros por el dólar, el hecho de que tengamos un servicio como turismo y los servicios en general es positivo para las inversiones que se están generando. Surf City ya es una fuente de inversión y luego el desarrollo de Bitcoin en el oriente también va a generar más empleo e inversión. Eso es parte de lo que... Acaba de tocar un tema, lo voy a colocar sobre la base, ya te doy la palabra, tenemos chance todavía. Sobre la base de, recientemente el fin de semana visité la zona Sur City, particularmente el Puerto de la Libertad y todo este área recreativa y de comercio que hay ahí. Y veía un poco los precios comparados en términos comerciales con lo que usted puede consumir acá en la cocina marítima, mariscos. Bastante altos, y me decía un amigo, bueno, entonces no está llegando, no llega, estaba reventado todo eso. La gente consume. Sí. O sea, hay una economía que en el país está. Claro. Es visible esto, perdón. Mira, yo en esta parte estamos esperando, creo que son como alrededor de 49 proyectos de ley que ya dijo el gobierno que va a presentar para fomentar la inversión. Esos 49 proyectos de ley hubiese sido ideal que se hubieran discutido con los diferentes sectores manufactureros, exportadora, agrícola, etcétera. Pero eso es una buena noticia. ¿Tú crees que no se han discutido, no se han hablado? No. Yo creería que sí, ¿no? Pero es como una, para mí, bueno, yo platico con varios. Lo que pasa es que el término gremialista creo que no, como que ha sido un poquito. Tal vez había una, tal vez el punto es positivo para mí, y eso es que vienen 49 iniciativas de ley para promover la inversión. Muy bueno. 2, creo que el cambio de la currícula, es decir, la inversión en capital humano, y eso que se ha hecho de parte del Ministerio de Educación, de lanzar el proyecto de nueva escuela, darles laptop a los niños y todo, estamos preparando una nueva generación con mayor conocimiento, y eso es inversión en capital humano. Sí. Son temas importantes, pero hay un tema que no lo debemos dejar atrás. Teniendo todo eso, ¿por qué crecemos menos que Centroamérica? Y ahí con eso finalizo. Debería de haber mayor diálogo entre el sector como productivo, como tú bien lo dijiste, Roberto, y el gobierno, porque todo lo que queremos es vivir aquí, pues, y vivir bien, y mejorar, y que la gente se deje de ir. Entonces yo creo que las condiciones están dadas, se pueden mejorar. El país está cambiando, y ha cambiado. Que la gente no se deje de ir, y además de eso, que no se vaya la inversión. Exactamente. Porque esto último se está dando, y yo creo que el gobierno debe de analizar qué es lo que está sucediendo con eso, porque la verdad que los recursos, el ahorro del país se está yendo a invertir a otros países. El tiempo se me fue, como decía, todo lo bueno tiene su triste final, así creo que dice la canción, ¿no? Gracias, don Alfredo, gracias, Rigoberto, y gracias también a ti por habernos acompañado. Un saludo especial a nuestro público que ha visto con muy buen ojo la participación y el planteamiento que cada uno ha expresado en términos de el análisis económico este día miércoles. Así es que muchísimas gracias nuevamente, los invito. Debate político en Radio Fuego, que es una radio de Megavisión. Hoy Romeo Auerbach, Manuel El Chino Flores y Marvin Aguilar. No se lo pierdan, es un debate muy importante también a las 7 de la noche. Gracias, pásenla bien, sí, ¿verdad? Sí, ahí va el plano político, sí, ¿eh? Es otra oferta más de Grupo Radial Megavisión, que lo tiene ahí para todo su público. Así es, Radio Fuego. Gracias. 7:58. Gracias. Pásenla bien y, como siempre, recuerden lo más importante: amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Ernesto
Ernesto López.